Muy buenos días, queridos alumnos de tercero de secundaria. El día de hoy vamos a hablar del Renacimiento, que es un movimiento que se inicia en la Edad Moderna, ¿ya? Y esta época moderna, de la Edad Moderna, va a comprender el descubrimiento de América y la Revolución Francesa, ¿ya? Bien, vamos a pasar a ver algunos detalles más del Renacimiento. Ya está. ¿Qué fue el Renacimiento? Exactamente. El Renacimiento fue una corriente cultural que se gestó o inició en Italia y a finales de la Edad Media, y a partir de allí se difundió, se extendió por el resto de Europa. Se inicia tomando como base el humanismo, ¿ya? Y que esta corriente de pensamiento del humanismo va a oponerse a la escolástica medieval, o sea, al arte medieval, ¿ya? El humanismo se va a centrar en el ser humano. O sea, el humanismo va a revalorar el ser humano. El eje de todo para el humanismo va a ser el ser humano. Recuerda que en la Edad Media era teocentrismo, todo giraba en torno a Dios. Entonces, el humanismo pues es una corriente filosófica teórica que va a surgir y donde el centro de todo va a ser el ser humano. De esta forma se va a reactualizar el arte antiguo, el arte grecolatino, donde todo giraba en torno al ser humano, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver que el contexto en el cual se va a desarrollar es en el siglo XV, donde en Europa se suceden muchos cambios, ¿ya? Cambios tanto en lo político, también en lo científico. ¿Por qué? Porque comenzaron a aparecer, pues, inventos novedosos, como por ejemplo la imprenta, ¿ya? Y lo cultural, va a, va a desarrollarse un poco más, ¿ya? Ojo, este movimiento de renacimiento se inicia en Italia, ¿ya? Donde se va dejando poco a poco de lado la fe cristiana y se va a ver al hombre como el centro de todo. En esta época del Renacimiento se da importancia a los conocimientos científicos. Como te había mencionado, surge la imprenta, que es inventada por Gutenberg. También esto hace pues que revolucione las ideas, porque ya se puede publicar libros a gran escala, ¿no? Bien, también aparece la pólvora, con esto las armas de fuego, llegan los inventos de la brújula y el cristal. Y con eso también se dio un desarrollo cultural, tanto así eh, que aumentaron las universidades. ¿Cuáles son las características que tuvo este renacimiento? Bueno, resurgieron la cultura grecolatina, ¿ya? Rindieron culto a la belleza, se produjo una revolución cultural, el desarrollo cultural del hombre en esa época, ¿no? Todo esto se buscó también dar un auge a lo que es el racionalismo, ¿ya? Tomaron como molde los clásicos latinos, por ejemplo, a Virgilio, que escribió la Eneida, a los clásicos griegos, como por ejemplo, tenemos ahí a Sófocles, Esopo, tenemos incluso a Homero. ¿Cuáles son los representantes del Renacimiento? En la literatura tenemos a William Shakespeare, que es el mayor representante de ello. Tenemos a Michel de Montaigne, que escribió un ensayos, ¿no? Con él prácticamente inició una nueva forma de escritura, un nuevo género extraliterario conocido como ensayos. También tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra con su obra El Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. A Ludovico Ariosto, tenemos a Nicolás Maquiavelo, que fue un tratadista político italiano, padre de la ciencia política, ¿no? Él escribió su obra El Príncipe. Tenemos a Francois de Rabelais, otro francés que escribió, que es el padre de las letras francesas, considerado así. Su obra máxima consta de 5 libros que titula Gargantúa y Pantacruel. Ahí está. Bien, vamos a continuar. Bueno, voy a hacerte hincapié una vez más en Michel de Montaigne, que es el creador del ensayo, ¿ya? Su obra es Ensayos. Vamos a hablar del representante más, ¿qué se puede decir? El máximo representante, el máximo exponente del Renacimiento, y no es otro que William Shakespeare, que nació en la ciudad de Avon, en Inglaterra, en 1564. Su padre fue un negociante de diversos productos agrícolas. Él concurrió a la escuela, donde aprendió latín. Sin embargo, su educación quedó interrumpida. William Shakespeare es conocido como el Cisne de Avon, ya por haber nacido en ese pueblo. Acá tienes una imagen del pueblo. Bueno, volviendo a que su educación fue interrumpida,
este manejo o este aprendizaje que tuvo de latín, lo llevó pues a familiarizarse con lo con lo que sería después, ¿no? Un gran escritor. Debo mencionarte que su hermano y su madre apoyaron a William Shakespeare para que pudiera seguir escribiendo, ¿ya? Porque desde niño creo que se notaba esas dotes de escritor. Bueno, William, cuando apenas contaba con 18 años, se casó con Anna Hathaway y con ella tuvo 3 hijos. Y mira, se convirtió en padre muy joven. Es así que, acosado por necesidades económicas, se muda a Londres. Entra al teatro ejerciendo las más humildes oficios, ¿no? Ojo, entra como barrendero y poco a poco de ahí va ascendiendo hasta formar, por ejemplo, ¿no? De barrendero comienza a interpretar algún personaje secundario y poco a poco hasta que llega a interpretar el personaje principal y luego incluso se convierte en el director del teatro. El éxito le empieza ya a sonreír cuando él escribe y estrena la obra de Romeo y Julieta. Entonces, fíjate, ¿no? Él puso mucho de sí, mucho empeño para poder llegar pues hasta donde él llegó. Esta obra, Romeo y Julieta, tiene su base en otra historia anterior. ¿Dónde tiene su base esta obra de Romeo y Julieta? Esta obra se llamaba Capuletti Montecchi, era de un escritor italiano, Matteo Bandello, ¿no? Entonces, William Shakespeare tuvo la habilidad o el ingenio de poder tomar este argumento de esta obra y la reescribió y así hizo su drama Romeo y Julieta. Este drama pues lo llevó a la fama, ¿no es cierto? Ojo, a partir de ahí comenzó pues su carrera como director y también él mismo era el actor principal de muchos de sus dramas. De ahí es donde comenzó pues a sonreírle la fortuna. Su labor como dramaturgo lo enriqueció rápidamente, o sea, él escribía, ¿no? Y lo hizo famoso y reconocido entre sus contemporáneos. Pero sin embargo, a la edad de 48 años, abandonó esta actividad artística y se retiró a su ciudad natal. Nadie sabe el motivo. Así finalmente murió en el año de 1616. El 23 de abril, así coincidentemente, muy cercana a la fecha, a la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra y también de este escritor lírico español, Garcilaso de la Vega, ¿no? Entonces, fíjate, no sabemos muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que lo motivó a retirarse? Pero, sin embargo, hay una leyenda tras su tumba. En esta tumba suya, en su epitafio, dice lo siguiente, mira. Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos. Ojo, ¿a qué se debería que habrá colocado este epitafio aquí? Lo cierto es que nadie ha podido, nadie en ese momento, bueno, hasta ahora nadie ha profanado su tumba, pero sin embargo se cree que junto con sus huesos se ha llevado muchísimas escrituras, ¿no? Bueno, ahí está la curiosidad. Sus principales obras fueron mayormente, las que más destacaron fueron las tragedias como Hamlet, Otelo, Julio César. También aquí falta escribir Romeo y Julieta. ¿Ya? Ojo, Hamlet nos plantea la duda, el rey de Ar, el amor paternal, Otelo tiene como tema central los celos, Julio César como tema central la traición, Antonio y Cleopatra la infidelidad, Romeo y Julieta el amor truncado, tenemos el mercader de Venecia la avaricia, la tempestad, el tema central es el ideal educativo, y en las alegres comadres de Wilson el tema central es el ridículo. Ya, entonces yo te voy a hablar un poquito a brevedad de la historia de Hamlet. ¿Quién era Hamlet? Bueno, Hamlet era un príncipe que, que tuvo, bueno, es un príncipe que sinceramente vivía en otro castillo y cuando regresó al castillo, vio que su padre había sido asesinado. Y él comienza pues tras una serie de sueños que él tiene, de visiones que él tiene, comienza a pensar acerca del asesinato de su padre. ¿Qué es lo que pasaba con Hamlet? Bueno, lo que sucedía es que era el espectro de su padre, se le había presentado a él, ojo, no solamente a él, el espectro del rey, que también se llamaba Hamlet, estaba deambulando por el castillo y se le presentó a su hijo y le contó, ¿no? Todo lo que ocurrió antes de su muerte. Le contó que su propio hermano, o sea, su tío, el tío del príncipe Hamlet, Claudio,
lo había asesinado en complicidad con la reina Gertrudis, con la madre de Hamlet. Entonces Hamlet, ¿no? No sabe si lo que está soñando, o sea, si lo que está viendo es algo real o es un sueño, ¿no? Y ahí comienza la famosa frase, ser o no ser, esa es la cuestión. Mira, es característico ver a Hamlet hablando con el cráneo de una calavera en la obra. Muy, muy interesante. Te invito a que leas esta obra de Hamlet. Solamente te diré que finalmente Hamlet al final hace justicia para su padre, matando al rey Claudio que había usurpado el trono, y su madre, la reina Gertrudis, también muere al tomar una copa de vino envenenada que en realidad era para Hamlet. Entonces finalmente es una tragedia porque todos mueren. Sin embargo, se ve que Hamlet ha podido vengar a su padre, ¿no? Pero el tema central es la duda, porque durante todo el trayecto Hamlet pues va dudando, ¿no? Ser o no ser, esa es la cuestión, él mismo se hace pasar por loco. Muy bien, jovencitos, eso es todo por hoy, ya nos vemos hasta la siguiente clase.